Muy buenos días amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio matutino del día de reposo. Estamos a punto de concluir con el libro de Génesis. Quienes nos han acompañado, estarán de acuerdo en que ha sido un tiempo muy hermoso, en el cual hemos compartido la enseñanza que el Señor nos ha dejado a través de su palabra, a través de su escritura, en sus mandamientos, en las instrucciones de Abraham, Isaac y Jacob, y cómo es que ellos, los patriarcas, sientan las bases respecto de cómo es que Israel tendría que llevar sus vidas. Así es de que este es un tiempo en el que nosotros hemos estado aprendiendo todo, la forma en cómo el Señor nos expuso el panorama profético, y en cada capítulo, en cada pasaje de la Escritura, nosotros hemos tenido la gran oportunidad, la gran bendición, porque es una bendición poderlo ver así. En cada pasaje de este libro hemos podido ver a Yeshua, lo hemos podido ver reflejado en infinidad de simbolismos, en infinidad de analogías, y en estos últimos capítulos que estamos viendo, ya hoy vamos a estudiar los capítulos 46 y 47 de Génesis, y ya estamos por concluir el libro. En esos últimos les decía que hemos visto las analogías impresionantes relacionadas con José. Cómo es que José es vendido, es despreciado por sus hermanos, y a pesar de ello fue enviado por el Señor. Él mismo lo confirma. Él entendió después que todo esto que hicieron sus hermanos, final de cuentas Dios lo usó para bien de él mismo y para bien de toda su familia, para preservar a su familia. Y esto es impresionante porque hemos podido aprender que la adversidad el Señor la crea precisamente para que Israel pueda crecer, pueda sobresalir, pueda vencer, porque es justamente lo que es Israel. La esencia de Israel es el que vence, pero no por sus propios medios, sino el que vence con Dios. Así es de que vamos a empezar con el capítulo 46, pero antes vamos a tener una oración para consagrar este tiempo y que el Señor nos permita gozarnos en su palabra. Bendito Dios, gracias te damos, papito, porque estamos confiados en ti, en que todo es para bien, Señor, y toda esta adversidad que estamos viviendo en todas partes del mundo, todo proviene de ti, de tu mano, Señor, y en el cuidado de Israel, Padre eterno. Confiamos en tu nombre, Señor, y este día te pido que nos des de esas aguas de vida, Señor, para alimentarnos, para sustentar nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor. Tú dices que no nos afanemos, Señor, sino que tú nos vas a dar. Si le das a las aves, ¿cómo no nos vas a dar a nosotros, Padre eterno, nuestro sustento, nuestro cuidado? Padre eterno, yo te pido que así como siempre has amado a Israel, sigas amándolo, Señor. Despierta los huesos secos, Padre, de la casa de Israel, para que a través de esta prueba también puedan ellos voltear a ver tu ley, tus mandamientos y al Salvador de nuestras vidas, a Yeshua. Sí, gracias, Padre eterno, por este tiempo, y te pido que toda la palabra que sea derramada venga de tu Espíritu, Señor, y sea depositada en nuestras mentes y en nuestro corazón, para no olvidarla jamás, sino que la podamos aplicar a nuestras vidas. Fortalécenos, Señor, fortalece nuestra fe a cada uno, y susténtanos, Padre eterno, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Bien. Vamos les pido que me acompañen en sus Biblias ahí al capítulo 46 de Génesis, por favor. El capítulo anterior, al final del estudio anterior, estuvimos viendo cómo es que, final de cuentas, Jacob está
está recibiendo esta noticia, no puede creer que su hijo José viva, él ya lo daba por muerto, de acuerdo a la mentira que sus hijos le dijeron en aquel entonces. Y en esta ocasión, pues bueno, ve los carros de Faraón que envió con alimentos y para que fueran trasladados con toda su familia, y es impresionante. Imagínense la impresión de Jacob. Y terminamos con una observación muy interesante que nos ayuda mucho a entender otros pasajes de la Biblia. Cuando los profetas y en la misma Torá, Dios habla y se refiere al pueblo, se refiere a Israel, pero en ocasiones dice Jacob. Y en ocasiones pudiéramos pensar que lo usa de forma indistinta. Sin embargo, aquí estamos aprendiendo una base importante, es decir, en qué ocasiones o en qué sentido cuando la escritura se refiere a Israel como Jacob y en qué otras ocasiones se refiere como Israel. Y es decir, que Dios usa el nombre de Jacob de acuerdo al significado. Es decir, ¿qué significa Jacob? El que toma por el talón, el que suplanta, el que vive conforme a sus propias fuerzas. Es decir, se refiere a Israel como Jacob cuando el contexto nos habla de que Israel como pueblo está valiéndose por sí mismo, y es muy constante esto en los profetas sobre todo. ¿Por qué? Porque en los profetas nosotros vemos cómo Israel se alejó de Dios, se fue alejando del Señor y comenzó a vivir bajo sus propios medios, bajo sus propios argumentos. Entonces, por sus propios méritos comenzaron a vivir y a pensar que eso era lo mejor. Y cuando se refiere la escritura a Israel, entonces es en un sentido espiritual, cambia el contexto. Y también, obviamente, tenemos que poner atención porque en el sentido espiritual, cuando Israel se alejó de Dios, comenzó a decaer, comenzó a morir espiritualmente hablando. Entonces, son conceptos que nos sirven mucho y que hemos estado aprendiendo a través de Génesis. Y como les decía, los 5 primeros libros nos van a dar la base para entender toda la escritura, pero con una comprensión bajo el filtro de la enseñanza, bajo la doctrina, bajo el filtro de la doctrina de Yeshua, de Jesucristo. Así de que, pues bueno, después de esto, dice el versículo 1 del capítulo 46, salió Israel con todo lo que tenía. ¿Se dan cuenta? Ya se refiere, aquí tú puedes pensar y ver cómo es que el Señor está hablando de Jacob, pero también le dice Israel. Salió con todo lo que tenía y vino a Beersheba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. ¿Te das cuenta que está hablando de Jacob? Pero no le dice Jacob, le dice Israel. ¿Por qué? Precisamente porque aquí el contexto de este versículo 1 es en un sentido espiritual. Es decir, el Señor está permitiendo que descienda a Egipto. Verso 2, y habló Dios a Israel en visiones de noche. Otra vez continúa diciéndole a Israel. Así es de que, ¿por qué es importante? Y estoy haciendo un poquito de hincapié en esto, porque muchas veces no se entiende la escritura. Cuando tú no estás muy familiarizado con la Biblia, y a veces quizás hay personas que nos acompañan, que están comenzando quizás a abrir sus Biblias, y esto es hermoso, es maravilloso, pero también es interesante y necesario que comiencen a entender estos detalles, ¿no? Aunque le dice Israel, pues es obvio que tiene que ver con aquel momento en el que el ángel del Señor le cambia el nombre a Jacob, cuando lucha con él en Peniel.
y vimos ese capítulo, este pasaje y muy interesante, que a partir de entonces representa un parteaguas para Jacob. Comienza a dejar de vivir por sus propios méritos para vencer con Dios, para comenzar a vivir su vida, pero ya con una convicción real y fiel de que su sustentador es Dios. Y es por esa razón que le cambia el nombre a Israel. Así es de que aquí dice el versículo 2, y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Entonces, estas visiones de noche, nosotros podemos ver cómo es que en los profetas también, a los profetas el Señor les hablaba en visiones. ¿Qué significa esto? Bueno, muchas personas pudieran pensar, bueno, es que yo he tenido visiones y quizás Dios me está hablando en visiones de noche. Es probable, no podríamos nosotros descartar algo así, pero tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener mucho cuidado de confirmar si realmente es así. ¿Qué significa? ¿A qué me refiero con confirmar una visión de noche que te haya dado el Señor? En ocasiones hay personas que sueñan cosas y están muy seguros de que algo relacionado con su sueño va a acontecer en su vida. Lo más recomendable en estos casos es que esperes una confirmación, algún otro acontecimiento que vaya confirmando esta visión que has tenido. ¿Por qué? Porque de lo contrario podrías equivocarte. No puedes tú tener esta seguridad. Recordemos que los patriarcas tuvieron un acercamiento con el Señor muy, muy íntimo y tan literal, tan fuerte, que ellos mismos fueron formados en una vida conforme a el Señor les fue enseñando a ser parte de sí mismos. Entonces es importante esto, comprenderlo y tomarlo con calma, porque el chiste es que no nos equivoquemos, que no lleguemos a grado de que todo el tiempo estemos como que teniendo visiones y como que todo el tiempo te está hablando Dios. O sea, no podemos descartar eso, pero no puedes basar tu vida en eso solamente. Tú tienes que tener un principio básico. ¿Cuál es el principio más importante para todo creyente? Dios te habla, sí, a través de tu Biblia. Ahí está cómo es que Dios te habla. La profecía más segura. La profecía más segura, exactamente. Entonces, esta forma que hacía el Señor lo hizo con personajes muy estratégicos en el plan de redención de Dios. Así es de que hay que tener mucho cuidado en eso. Una vez más, no significa que Dios no te hable. Por supuesto que en ocasiones te puede advertir ciertas cosas. Y es muy interesante cuando confirmas. Y es maravilloso cómo es que el Señor hace las cosas. Verso 3 dice, y bueno, nos damos cuenta que dice Jacob, esto también ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, como es cuando el Señor repite el nombre con quien quiere hablar. Y esto tiene que ver con algo que va a ser muy importante, o sea, va a ser trascendente. Y esa es la razón por la cual podemos ver en otras ocasiones que se repite. Así es de que en esta ocasión, la aparición del Señor en visión de noche para Jacob tiene un motivo. ¿Por qué? Porque muy probablemente Jacob tenía cierto temor de descender a Egipto. ¿Por qué? Bueno, porque esto implicaba que tenía que abandonar la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es la tierra prometida. Él ya estaba ahí, sin embargo había hambre. Entonces había cierto temor
en Jacob, pero este temor está basado también en el hecho de que su vida ya había cambiado a partir de que Dios le cambió el nombre, a partir de que él ya tuvo una consagración en su vida y un compromiso. ¿En qué sentido? En el sentido de que iba a vivir bajo el gobierno de Dios. Es lo mismo que sucede contigo y conmigo cuando hacemos pacto. Cuando decidimos hacer un pacto de alianza de vida con el Eterno. ¿Ok? Cuando tú tomas esa decisión, con el paso del tiempo, Dios confirma esa decisión. Es decir, tú comienzas a caminar, pones manos a la obra. Es decir, ya comienzas a dejar las cosas que sabes que no está bien que hagas, comienzas a esforzarte tú mismo en cumplir, en obedecer los mandamientos del Señor, como le sucedió a Josué. Dios le dijo, esfuérzate, pero ese esfuerzo que Dios le exhortó a Josué fue precisamente en el cumplimiento de su ley. Así es de que es lo mismo que nosotros tendríamos que hacer cuando hacemos este pacto de alianza. Este pacto de alianza, y como ya lo hemos visto también, con el paso del tiempo, Dios lo confirma. Y cuando Dios lo confirma, es cuando surge en nosotros el nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento que solo es obra de algo sobrenatural que Dios hace con las personas y que muchas veces la gente no puede entender, como que no tiene mucha lógica cómo es que esta persona haya cambiado de esta manera, esté haciendo esto o aquello. Si yo lo conocí de esta forma, yo lo conocí de aquella forma, etcétera, etcétera. Así es de que eso solamente es obra de Dios, es sobrenatural, ¿sí? ¿Qué es lo que diferencia a la obra sobrenatural del esfuerzo del hombre? Bueno, es que el esfuerzo del hombre le cansa. Llega un momento en que si no es de Dios, lo que hayas iniciado, tu forma o lo que hayas querido, te va a cansar. Va a llegar el momento en que simplemente vas a claudicar. Pero porque es en tus fuerzas. Cuando es sobrenatural, cuando es algo de Dios, Dios algo hace como si fuera una cirugía espiritual, por decirlo de una forma, que cambia cosas en tu vida, en tu cerebro, en tu forma de ver la vida, pero para siempre. Ese es el nuevo nacimiento. Y eso es hermoso, ¿por qué? Porque en realidad no puedes hacer nada, absolutamente nada, para lograr esto. ¿Qué es lo único que puedes hacer? Anhelarlo con todo el corazón. Anhelar este cambio en tu vida con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu amor. Es justo lo que dijo el Señor cuando le preguntaban acerca del gran mandamiento. El primer mandamiento, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Entonces, esto es importantísimo porque a Jacob le sucedió y a partir de ese momento es cuando le cambia el nombre al Señor. Y es la razón por la cual tenía temor, cierto temor, de abandonar Canaán. Él estaba pensando, diciendo, ¿estará bien que descendamos a Egipto? Él, entonces, otra vez volver. Exactamente. Descender a Egipto, una tierra extranjera, en fin. Entonces, ahora, ¿en qué podemos... ¿En qué nos basamos para considerar como una probabilidad que Jacob tenía temor? Pues porque él ofreció sacrificios al Señor. De alguna manera estaba él queriendo que Dios le hablara nuevamente. Y es interesante porque en el lugar donde lo hace, este sacrificio, este holocausto al Señor, es precisamente en Beersheba, en el pozo del juramento. ¿Te acuerdan que vimos que Abraham hizo un pacto con Abimelech acerca del pozo de aguas vivas que le habían quitado los siervos de Abimelech? Y Abimelech, viendo que Dios estaba con Abraham, lo busca para decirle, no quiero problemas contigo, vamos a hacer pacto. Este pacto lo hacen justo en este lugar, y es en el mismo lugar en que Jacob lleva a cabo este ofrecimiento.
se ofrece a él mismo, se consagra una vez más, le dice, como diciéndole, Señor, quisiera que me hablaras y que me confirmaras una vez más. Entonces, verso 3 dice, y dijo, yo soy Dios, yo soy Yud-Hei Vav-Hei, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Aquí hay una gran promesa, porque le dice, voy a descender contigo, pero te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Es decir, ¿qué le está diciendo? vas a ver a José una vez más, no tengas temor, está bien que desciendas, yo esto lo estoy permitiendo, en fin, todo lo que tú puedas considerar en ese propósito. Entonces es importante que nosotros veamos el contexto aquí. Entonces, una razón justificable para que Jacob haya tenido este temor tiene que ver con el hecho de descender a Egipto. Y es que los acontecimientos ocurridos a los patriarcas siempre tuvieron que haber sido transmitidos a los padres, de los padres a los hijos. Es decir, los padres siempre hablaron con los hijos, no solamente acerca de los acontecimientos, sino de las instrucciones, de los mandamientos que ya Dios les había dado y se estaban transmitiendo, porque aún no se entregaba la Torá en Sinaí. Hasta antes, toda esta forma de vida diferente de generación se transmitía de generación en generación. Y entonces, en ese sentido, Jacob conocía la visión que Abraham tuvo de noche. Abraham tuvo una visión de noche cuando el Señor le permitió ver que su descendencia sería esclava, pero que también el Señor les libraría. Es decir, si todos estos acontecimientos se fueron transmitiendo de generación en generación, Abraham le platicó a su hijo, a Isaac, que tuvo una visión acerca de sus descendencias, de sus generaciones, que serían esclavos, habría un tiempo de prueba, de aflicción. Pero también en esa misma visión el Señor le hace ver a Abraham que los libraría. Acompáñenme ahí nada más para recordar este acontecimiento, que es muy probable el temor de Jacob. Recordó aquella conversación de su abuelo. Génesis 15, del 12 al 16. ¿Ya lo tienen? Dice, más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y es que el contexto de este pasaje es que Dios le ordenó a Abraham que ofreciera, que reuniera animales y que los partiera por la mitad, porque iba a hacer un pacto con él. Pero este pacto, obviamente, que cuando hace el pacto, Dios lo hace por sí mismo, porque Abraham se quedó dormido. Y obviamente el Señor permitió que se quedara dormido, porque no iba a ser un pacto que iba a cumplir con Abraham, porque Abraham fue hombre. Y este pacto que iba a hacer con Dios mismo, iba a hacer un juramento por sí mismo. Cuando dice la Escritura, juré por mí mismo, está hablando el Señor, es porque no hay hombre que pueda ser tan fiel como el Señor. Y es por un lado, y por otro lado, es Dios mismo que está prometiendo que por Él se va a cumplir su palabra, ese pacto. Y entonces están los animales ahí partidos por mitad, y dice verso 12, más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Él tuvo temor. Y durmió. Dice verso 13, entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Imagínate qué terrible para Abraham.
y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y también de estos saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y a la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Así es de que es muy probable que Jacob haya recordado este sueño de su abuelo, porque iba a tierra ajena. Y a final de cuentas tendría razón en ese temor. Sin embargo, ¿cuál es la lección aquí? Dios le está diciendo a Jacob, que él mismo descendería con Jacob a ese lugar, y que él mismo lo sacaría. Y así fue. Así fue. Obviamente él ya no vio todo este deceso, todo este proceso, pero es obvio que aquí entra la fe de la que habló el autor de la carta a los Hebreos capítulo 11, esa fe que los patriarcas y los profetas siempre vivieron, siempre mantuvieron en convicción, y que nunca vieron lo prometido, pero que murieron con esa esperanza. ¿Por qué murieron con esa esperanza a pesar de no haberlo visto en su vida? Bueno, porque entendieron que el propósito de esa fe, el propósito divino, trasciende la vida en este mundo. No es para este mundo. Este mundo, a final de cuentas, va, y lo estamos viendo, va cada vez de mal en peor. Va en un proceso de degradación. Y tiene que ser así de acuerdo a las profecías, hasta que llegue el tiempo en el que el Señor intervenga para llevar a cabo la restauración de todas las cosas. Pero mientras no sea así, tenemos que entender que estos tiempos tenemos que aprender a vivirlos conforme el Señor nos ha enseñado a través de los patriarcas, de los profetas. Así es de que otro aspecto también interesante, fíjate, que es el tema del el concepto de descender. ¿Por qué? Jerusalén, o sea, y esto se utiliza en la escritura en relación a la tierra prometida, que tiene que ver con Israel, que tiene que ver con Jerusalén, el monte del templo, y lo vemos en los evangelios, como es que también se utiliza este término, descender o subir a Jerusalén. ¿Por qué se dice de esa manera? Bueno, el concepto no tiene que ver con un aspecto topográfico realmente. Por ejemplo, aquí vemos la escritura que dice que el Señor iba a descender con Jacob a Israel, a Egipto. Pero topográficamente, Jacob se encontraba a 750 metros sobre el nivel del mar, cuando Egipto está a 900 metros sobre el nivel del mar. Entonces no es en ese sentido. Por eso es importante que entendamos entonces por qué dice descender. Descender espiritualmente hablando. Una vez más, la escritura es espiritual. Debemos entender los conceptos para poder comprender de qué está hablando Dios, de qué nos está hablando. ¿Por qué dice descender? Tiene que ver con un aspecto espiritualmente inferior, un lugar en el que no estaría propiamente para siempre la presencia de Dios, a pesar de que Dios estaría con Jacob en todo momento y con toda su descendencia, con Israel. Así es que el hecho de que Dios le haya dicho a Jacob que no temiera descender a Egipto, prometiéndole que descendería con él y que también le haría regresar a la tierra prometida, para nosotros representa entonces que el Señor siempre estará con Israel. Hoy, por ejemplo, tú y yo estamos en la dispersión de las naciones del mundo. Lo que representa Egipto, simbólicamente hablando, Egipto está representado por el mundo. Hemos descendido, estamos en un lugar de descenso, espiritualmente hablando, pero
¿Dónde está lo importante aquí? Que en el momento que tú te constituyes como parte del pueblo de Israel, en ese momento, tú estás anclado a esta porción de la promesa del Señor. Donde quiera que tú estés, está contigo el Señor. Y donde quiera que tú estés, si contigo está el Señor, entonces no has descendido, sino que has ascendido con Él. Parte de esto tiene que ver cuando dijo el Señor que Israel sería luz a las naciones. ¿Por qué? Porque una luz no la enciendes y la pones, no la desciendes, no la bajas al piso, la tienes que poner en un lugar alto. ¿Para qué? Para que alumbre a los demás. Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque tienes que cuidar mucho de no caer en la soberbia o en la vanagloria, porque esa luz, para empezar, no es tuya, no es propia. Tú simple y sencillamente reflejas la luz de Jesucristo. Entonces, tú tienes que tener los pies en la tierra, ¿sí? Tienes que entender que esta es una promesa, sí, pero al mismo tiempo que el Señor te dice que estás como una luz para hacer luz a los demás, al mismo tiempo Jesucristo te dice que tienes que servir a los demás. Si quieres ser el mayor, tienes que ser el que sirva a todos. Tienes que humillarte. Entonces es como un contrapeso. La enseñanza de Yeshua es como un contrapeso a todas las mismas palabras que Él mismo os ha dicho cuando dice ustedes son luz. Entonces hay que tener mucho cuidado de tener esto en una balanza y a fin de que no nos sintamos más que nuestro prójimo, porque no lo somos. Tendríamos que ser humildes y constituirnos como siervos, como sirvientes, si es que anhelas eso. Así es de que es muy importante tener esta gran promesa del Señor, que así como le prometió a Jacob, lo haría con nosotros, lo está haciendo con nosotros. Esa es la fórmula que debemos aprender. Primeramente debemos entender lo que implica ofrecer un sacrificio a Dios, como lo hizo Jacob en este momento. ¿Qué significa? En la antigüedad, como en el caso de Jacob, el ofrecer sacrificios a Dios representaba entregarse a Dios completamente, como en el caso del holocausto, en el que se quemaba el animal completamente, lo cual representaba que el hombre llevaba a cabo una entrega total, una consagración de sí mismo en santidad a Dios. Eso representaba el holocausto, la ofrenda quemada. Así es de que, ¿qué sucede hoy en día? Simple y sencillamente hoy no lo hacemos porque ya no hay templo. Y tú te preguntarás, bueno, pero Jacob lo hizo en el desierto. Sí, porque aún no se establecía el lugar en donde el Señor ordenó llevar a cabo todo esto. A partir de la destrucción del templo, quedaron prohibidos los sacrificios y las ofrendas. ¿Por qué? Porque ya no había lugar donde hacerlo. Entonces hay que ir entendiendo poco a poco el orden en que los mandamientos se van dando también, conforme a la historia. Entonces, ahora, a pesar de que ya no hay templo y ya no puedes llevar a cabo sacrificios, ofrendas de esa manera, ¿qué es lo que puedes manifestar o hacer para manifestar tu entrega a Dios en santidad? Pues bueno, a través del cumplimiento de los mandamientos. Tu obediencia es el mejor sacrificio que tú puedas ofrecerle a Dios, como una manifestación tangible de ser un hijo de Israel. Ofrecer un corazón contrito y humillado. Así es. No despreciar al Señor. Así es, exactamente. Hay una implicación profética en la promesa que Dios le dio a Jacob al decirle que le haría volver a la tierra de Canaán, a todo el pueblo. Esta promesa va implícita en la palabra hebrea volver, que es la palabra hebrea alá, que significa ascender. ¿Te das cuenta?
Esto significa que aunque la descendencia de Jacob estaba yendo a Egipto, algún día eh, ascenderían y nadie se quedaría, todos ascenderían. Como el caso del cuerpo de Jacob cuando muriera y los huesos de José que serían llevados fuera de Egipto. Nada se quedó en Egipto. Cuando murió Jacob, José le había prometido que lo iría a enterrar con su padre. Y así lo hizo. En Macpela, ¿recuerdas? Y en el caso de José, se llevaron sus huesos. Se llevaron sus huesos cuando salieron de Egipto, Moisés. Así es de que, bueno, esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque entonces llegará el tiempo en que tú y yo, a ti y a mí, el Señor nos hará ascender, nos hará volver. ¿A dónde? A la tierra prometida. Ese será el tiempo maravilloso. Verso 5, regresamos a Génesis 46. Dice, y se levantó Jacob de Beersheba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob. Puedes leer a partir del versículo 9. Y los hijos de Rubén, Anoc, Falú, Hezrón y Carmi. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de la cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Hezrón y Amul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón, Sered, Elón y Jalel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padar Amam. Y además su hija Dina y 33 personas, todas de sus hijos e hijas. Y los hijos de Gad, Sifión, Hagí, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Y los hijos de Aser, Imna, Isua, Isui, Bería y Sera, hermana de ellos. Y los hijos de Bería, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea. Y dio a luz estos a Jacob por todas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker, Asbel, Gera, Naaman, Ei, Ros, Mupim, Jupim y Ar. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob por todas 14 personas. Los hijos de Dan, Usim. Los hijos de Neftalí, Aasel, Guni, Geser y Silem. Estos fueron los hijos de Bilha, la que le dio Labán a Raquel su hija, y dio a luz estos a Jacob por todas 7 personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 76. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Ok. Bien, entonces vemos aquí, vamos a ver
De repente se piensa que hay una contradicción, pero dice el texto que ingresaron 70. Sin embargo, Esteban en su disertación ante el Sanedrín dijo que había ingresado 75. Acompáñenme ahí a Hechos 7, versículo 14. Esteban está llevando a cabo una disertación y acerca de toda la historia desde Abraham. Y dice el versículo 14, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Ahora bien, la Septuaginta, que es una versión, la primera versión traducida del Tanaj, del Antiguo Testamento, al griego, menciona 75 personas, pero el texto masorético dice 70. Acompáñenme a Éxodo 1, versículo 5. Dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Está hablando entonces, aquí ya Éxodo nos dice que le nacieron a Jacob, ¿sí? Fueron 70, y dice, y José estaba en Egipto, como diciendo, es cuenta aparte, ¿ok? La diferencia se encuentra en Génesis 46:20. Acompáñenme, por favor. A pesar, en esta versión, las versiones que nosotros tenemos, dice, por ejemplo, la versión Reina Valera, y nacieron a José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Sin embargo, en la Septuaginta, en este mismo pasaje, se menciona, dice, también menciona 4 nietos y un bisnieto de José. Fíjate qué curioso. La versión es diferente. La versión es diferente. Así es de que, bueno, ese es el tema del número, porque van a encontrarse de repente con que hay pasajes que dicen un número diferente, pero ese es el contexto. Que en ocasiones se cuenta a José y a sus hijos y en ocasiones no. Pero bueno, vemos que habla de la palabra Gosén, a donde iban a llegar, a donde se iban a sentar Jacob y toda su descendencia. La palabra hebrea se ha traducido como Goshna, que esta palabra comprende 4 letras hebreas. Hay algo interesante para todos aquellos que les gusta la gematría. Tiene que ver con la palabra hebrea Gimel, Shin, Nun y Hei. Y resulta que esta es la única palabra en toda la escritura que tiene estas 4 letras. Y bueno, resulta que la suma de estas palabras, porque recuerden que las letras representan números en el hebreo, y el número total de estas palabras suma 358. La suma es de 358. Así es de que también, ¿cuál es lo interesante? Bueno, es que la suma de las palabras o de las letras que componen la palabra Mashiach suman también 358, que es la letra Mem, la Shin y la Yud y la Het. Entonces, estas 4 letras suman 358 en su correspondencia numérica, y resulta que es la misma de Gosén. Es curioso, ¿no? Es curioso, ¿por qué? Porque una expresión en el hebreo, lo relacionan con una expresión en el hebreo que significa un milagro grande sucedió allí. Nes Gadol Haya Sham. ¿Qué significa esto? Bueno, un milagro grande sucedió allí.
es justo el lugar en el donde iban ellos a llegar, en Gosén. Un lugar estratégico, muy estratégico, y vamos a ver por qué. José, a propósito, maneja la situación para que toda su familia se asentara en este lugar. Dice el versículo 28, y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Imagínate ese encuentro tan impresionante, después de haber considerado que José estaba muerto. Verso 30. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Jacob estaba entendido que Dios estaba cumpliendo su promesa, y dice: muera ahora yo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo en esta visión a Jacob que José cerraría sus ojos, es decir, estaría con él a la hora de su muerte. Verso 31, y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y yo haré. Fíjate, aquí viene la estrategia de José. Recordemos que José, en todo esto, recordemos, no perdamos de vista al momento de leer, que José es la sombra profética de Jesucristo, de Yeshua. Entonces vamos a ver la estrategia. Dice: y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Aquí está la estrategia. ¿En qué consistió la estrategia? Bueno, José les indicó a sus hermanos que dijeran esto, ¿sí?, como una estrategia, porque los egipcios no se mezclarían con los israelitas, pues los egipcios se consideraban abominables a los pastores. Además de que los egipcios tenían la característica, ya lo habíamos visto, de ser racistas, ¿sí? Tampoco se mezclaban con otros pueblos. De esta manera Israel crecería como una nación apartada. Es decir, Israel continuaría creciendo en pueblo, en nación, pero sin mezclas. Esto justamente vino a salvar lo que estaba ya sucediendo en Canaán. ¿Por qué? Pues porque se estaban casando ya con mujeres extranjeras. Y ya comenzaba a haber cierta mezcla y hubo consecuencias. Por ejemplo, la muerte de los hijos de Judá, y Onán, que eran perversos, ¿no? Que Dios les quitó la vida a propósito, precisamente. Pero bueno, eso también se traía en la sangre. Capítulo 47 dice: vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los pastores de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Tal cual lo había descrito José. Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra, fíjense bien lo que está diciendo Faraón, una vez más, desde verso 5. Recuerden una vez más, lo voy a repetir: si Yeshua
perdón, si José es la sombra profética de Yeshua, de Jesucristo, ¿a quién está representando simbólicamente hablando Faraón? Ok, desde el verso 5. Entonces, Faraón habló a José diciendo, tu padre, tus hermanos, o sea, tu familia, han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra has habitado a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. ¿Ya están entendiendo la simbología de todo? También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Aquí vemos algo bien interesante, porque en la antigüedad a Faraón se le consideraba un dios, él mismo se consideraba Dios. El Faraón era la encarnación humana de Ra, el dios Sol. De manera que el hecho de que Faraón haya aceptado que Jacob le bendijera, pues representó que Faraón conocía la superioridad del Dios de Jacob, sobre su condición, incluso sobre el poder de sus propios dioses. Eso es impresionante, eso es muy importante, porque a nivel físico, a nivel carnal, el Faraón estaba... El momento en que acepta la bendición de Jacob es un sometimiento. Pues imagínate, después de todo lo que estaba sucediendo en toda la tierra, con hambre, con necesidad, la gente muriéndose de hambre, y viendo que José había provisto a Egipto de todo lo necesario, pues estaba viendo el poder glorificado en la vida de José. Verso 11, dice, así José hizo habitar a su padre. Bueno, pero antes de avanzar, ¿qué entendiste de estos últimos versículos? Desde que Faraón le dice esto a José, acerca de la tierra y todo, ¿cómo lo entendiste? Pues bueno, que nosotros como pueblo nos vamos a acercar a Yeshua, que sería José, y él nos va a proveer de la tierra para apacentar, ¿no? Ok. Fíjate, desde el verso 5 dice, entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. En este pasaje simbólico, porque recordemos que son simbolismos, son aspectos simbólicos, Faraón está representando a Dios, ¿sí? Y José está representando a Yeshua. Entonces, haz de cuenta que Faraón le dice a Yeshua, tus hermanos, todos aquellos que te he entregado, que están bajo tu cuidado, están en el mundo, que es Egipto. Hazlos quedarse en lugares donde haya buena tierra, ¿sí? Dice que habiten en buena tierra, en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales. ¿Qué es un mayoral? Como administrador, ¿no? Así es, como un comandante, como un gobernador, como un maestro, como un oficial. En este caso, ¿quiénes están representando a los mayorales en todo el mundo? Todos aquellos que están recibiendo un llamado para apacentar. Ajá. Así es de que, bueno, los simbolismos, y hay muchos simbolismos muy interesantes que ustedes mismos pueden volver a leer bajo esta idea de los simbolismos de los personajes.
Verso 11, así José hizo habitar a su padre y sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José, a su padre y a sus hermanos. Una vez más, ¿quién te está alimentando hoy en día? Yeshua. Estamos hablando de un alimento espiritual, ¿sí? Que te va a preservar para vida, pero para vida eterna. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos. Y hoy en estos días en donde hay mucho temor de que se va a escasear la comida, de que va a haber desabasto, etcétera, quizás en tu casa ya comenzaste a racionar la comida, ya comenzaste a administrar el alimento, en fin. ¿Qué es lo que tenemos que aprender nosotros en esta circunstancia? Que al hacer esto, no lo hagas con temor, ¿sí? No lo hagas con miedo, hay que hacerlo con alegría. ¿Qué es lo que va a lograr que tú lo hagas con alegría y sin temor? Lo que lo va a lograr es que tú acá y acá ya hayas comprendido que lo que quiere Dios de ti es que tú preserves para vida eterna. El alimento físico no te va a dar eso. El alimento físico es necesario, es importante, sí. Pero tienes que aprender a vivir en el Espíritu. Cuando comienzas a aprender a vivir en el Espíritu, entonces le das el valor correcto al alimento físico, a las necesidades materiales. Sí, son necesidades que son importantes cubrir, pero no es lo más importante de tu vida, ¿sí? Tu vida está siendo proyectada hacia la eternidad. Eso cambia tu mentalidad, esto cambia tu vida, la forma en cómo haces las cosas, la forma en cómo organizas o haces proyectos. Quizás tus proyectos de hoy en día ya no son entonces los de antes, ya son otros. ¿Por qué? Porque son proyectos que están vinculados a la eternidad, son proyectos que aunque tú los vas a hacer en este mundo, en esta vida, en este peregrinaje como lo expresó Jacob, a final de cuentas tú estás entendiendo que es una preparación para tu vida eterna y para la de los tuyos. En el momento en que tú te sientas con tu esposa, con tus hijos, les hables la Biblia, les hablas la palabra de Dios y comienzas a enseñarles estos principios, estás comenzando a afincar en la mente de tu familia algo bien importante que es fundamental, va a ser fundamental en los últimos tiempos. ¿Qué? Pues es que precisamente la gente no comience a hacer lo que de repente se ven en las noticias, que por la desesperación ya se están metiendo a los súper, a las tiendas, están robándose la comida, están haciendo cada cosa que... ¿por qué lo hace así la gente? Porque es lo único que tienen. Es lo único que tienen. No tienen una visión de la eternidad. Y eso es triste. Es necesario que continuemos hablando a todas esas personas de lo que quiere Dios de nosotros. Es necesario que todas estas personas entiendan que todo esto está siendo generado por Dios, porque Él es quien crea la adversidad. Él es el quien crea la adversidad. Y como estamos viendo, y está siendo advertido Jacob por Dios mismo, les está haciendo descender a Egipto. Y todo tiene un propósito. ¿Cuál? Ser preparados. Ser preparados para el tiempo de la liberación. Estamos a punto de llegar a la celebración de la Pascua. Y tienes que entender muy bien todo este antecedente, porque todo es el antecedente. ¿Qué es lo que recordamos en Pesaj, la Pascua, de la fiesta de la Pascua? Bueno, liberación, libertad. En recuerdo, por un lado, en recuerdo de lo que sucedió cuando Israel fue liberado de Egipto, pero por otro lado, también con el anhelo de la esperanza que tenemos.
de que Dios nos haga ascender, volver a Él, a donde, como lo ha prometido. Porque hoy estamos en Egipto, y tendrá que suceder un segundo éxodo de todas las naciones del mundo, en donde tú como hijo de Israel, el Señor te hará ascender, te hará volver. Y eso es lo maravilloso, y ese es nuestro anhelo. Entonces, todo este contexto del hambre física, pero que también tiene una representación espiritual, lo estamos viendo. Y vamos a concluir con ese capítulo, y vas a entender la labor que está haciendo hoy en día Jesucristo en todas las naciones del mundo, acerca de hacer que el mundo entienda que todas las cosas que les permite tener una vida y comodidades físicas no van a durar. Es más, se van a acabar antes de que piensen que se les va a acabar, de que lo vean venir. Que es necesario que comiencen a cambiar su mentalidad. Todo esto nos está preparando para ese momento, y eso lo va a hacer Jesucristo, como lo está haciendo José en todas las naciones, no solamente en Egipto, sino en las naciones de alrededor, en donde había hambre, y entonces, ¿qué estaba haciendo la gente? Estaban cambiando sus cosas, sus animales. Haz de cuenta que hoy tienes tus carros, pues comienzas a entregarlos por comida, porque ya no hay comida, ya no había comida. Todas tus posesiones las vas a tener que entregar porque necesitas vivir, necesitas alimentarte, ¿sí? Pero el contexto tiene que ver con la necesidad de sustituir la comodidad física, material, por la que te has esforzado quizás mucho en los años de tu vida, para tener un alimento espiritual que te va a dar paz, que te va a mantener tranquilo, sin tanto afán, pero con una preparación especial para la vida eterna. Bajo ese contexto, vamos a continuar leyendo. Dice, verso 12, otra vez de ahí de Génesis 47, dice, y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que falleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. O sea, estaba la gente con mucha hambre. Verso 14, y recogió José todo el dinero, y aquí viene lo que les estaba yo comentando. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Es decir, no se lo quedó él, obviamente, se lo entregó a Faraón. Y recuerden que a quién está representando Faraón y a quién está representando José una vez más. Verso 15. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. ¿Okay? José está llevando a cabo una obra muy similar a lo que está haciendo Yeshua hoy en todo el mundo. Está obligando al Señor a que la gente comience a entender que tiene que sustituir una cosa por otra. ¿Qué es lo que más valoras? ¿Quieres morirte con todas tus posesiones? Pues así va a suceder. ¿Quieres vivir? No puedes servir a dos amos, a Dios y a las riquezas. Eso es imposible. Eso no va a suceder nunca. Y aquellos que tienen dinero, que tienen mucha posibilidad económica hoy en día, lo saben perfectamente. La idea y la exhortación es que no se engañen. Tienen que cambiar sus vidas. Es mejor que tengan un poco menos, pero que tengan vida eterna. Verso 17. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año.
Verso 18, acabado aquel año, vinieron a él el segundo año. Y le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Aquí está llegando el momento clímax del que habló el apóstol Pablo, acerca de que te entregues al Señor en cuerpo, en santidad, en que tu cuerpo sea para glorificarle a Él totalmente. El apóstol Pablo estaba hablando de este tema como el clímax de tu vida espiritual. Un punto muy importante en que el hombre tiene que decidir. Dios, final de cuentas, si eres oveja, no te va a dejar. Y tienes de dos. O por la buena, o te tiene que quebrar una pata. Depende cómo se hace rebelde y descarriado. Ya depende, ahí sí ya depende de cada quien. A la primera, por la buena, cooperando, como dijera el chinito, copelando, o a través de la prueba en fuego. Verso 19. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros mismos. Cuando estudiamos ahora el Evangelio de Juan, el capítulo 2, estudiamos que se llevan a cabo las bodas de Caná. ¿Recuerdan qué significa Caná? Caná representa compra, ¿sí? Adquirir. Y está hablando de las bodas, de unas bodas. Y no dice quién se casó. El propósito del apóstol Juan de haber escrito acerca de este evento fue el propósito espiritual de la vida de Israel. Una vez más, cómpranos. Redímenos. Caná, cómpranos, redímenos. Exactamente. ¿Por qué? Por pan. El pan de vida. Y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Aquí está representado en estos renglones la labor de Jesucristo acerca de la reconciliación que vino a ser entre el hombre y Dios. ¿Cómo? A través de la cruz, a través de su muerte y crucifixión. Aquí está representado. El momento en que tú y yo llegamos a la bancarrota espiritual de decir, Señor, todo lo que yo he logrado no me ha servido más que para aflicción, no me ha traído más que tristeza. Señor, cómprame, quiero ser tuyo, ayúdame. Ya no puedo yo solo. En fin, yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido un momento muy especial en el que hemos confesado esto, le hemos confesado esto a Dios. ¿Y qué es lo que representa? Bueno, la decisión que tienes que tomar. Continúas con todas tus posesiones, no importa lo que sea. Hay gente que tiene una carcachita y se siente muy rico. O sea, todo está aquí. Hay gente que tiene una cadena de hoteles y siente que necesita más. Todo está aquí. Entonces, la decisión es de cada quien. El asunto no es la cantidad de bienes, es simplemente tomar la decisión. Es una decisión muy simple. Una vez más, verso 19, ¿por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan. Y seremos nosotros en nuestra tierra siervos de Faraón, seremos de Dios. Seremos sus siervos, le serviremos. Y danos semilla para que vivamos y no muramos. Danos tu palabra, haznos entender tu palabra, tus mandamientos, para que no muramos y tengamos vida. Y no sea asolada la tierra. Oye, aquí en donde dice danos semilla, ya ves que en Juan dice Yeshua que él era semilla que iba a ser plantada también.
para morir. Así es, así es, exactamente. Cuando dice, danos semilla, danos la semilla para que vivamos, Jesucristo dijo, es necesario que el grano de trigo muera. ¿Para qué? Para que haya mucho fruto. Porque si no, muere solo. Entonces Yeshua tuvo que haber muerto. ¿Para qué? Para que tú y yo vivamos. Es así como dice, y danos semilla para que vivamos. Danos la semilla, danos la semilla para que muera y nosotros tengamos vida. Y entonces así la tierra no sería asolada por Satanás. El profeta Isaías habló acerca de gastar el dinero en lo que no sacia. Acompáñame a Isaías 55. Versos 1 y 2. ¿Quieres leerlo, por favor? A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Así es, todas las personas de Egipto, incluso de otras naciones, llegaron a convertirse entonces en siervos de Faraón. Le pertenecieron en vida a Faraón. ¿Pero por causa de qué? ¿De quién? De José. Aquí está la analogía de Yeshua. Esto simboliza lo que Yeshua está haciendo en las naciones del mundo respecto a quienes han llegado a entender que una vida de placeres terrenales en realidad no sacia. O sea, te sacia por un momento, te sientes rico, te satisface en lo físico, pero no sacia, no te sacia. Es la razón por la cual la gente siempre quiere más, no sacia. El hombre siempre anhela tener más. Cuando lo tiene, a base de su esfuerzo y sacrificio, siempre va a querer más. Hasta que llegue a entender que los bienes materiales no sacian, pero esto tiene que ser algo muy personal. Es un trato personal que Dios tiene con el hombre. Ya es de cada quien. Yeshua enseña que Él es el pan de vida, por cuanto que esto representa lo que sacia en el espíritu, y de esa manera Yeshua nos convierte a nosotros en siervos, que podemos o no tener bienes materiales, pero ya no representan lo más importante de nuestras vidas. De manera que ese menosprecio de los bienes materiales que nosotros estamos teniendo representa entonces el necesitar de ese pan que solo Yeshua puede darnos, a cambio de entregarle las cosas que ya no son prioridad para nuestras vidas. Entrégaselo. Haz un cambio, entrégale todas esas cosas materiales a cambio de vida, a cambio de lo que te satisface. Hoy, por ejemplo, tú puedes ver la diferencia, si es que ya lo entendiste, que estás en tu casa, estás guardado por la situación que estamos viviendo de la epidemia en todo el mundo, esta pandemia. La gente se está cuidando y quizás no tiene mucho alimento, pero está en casa, está guardando el reposo. Hoy en día, en este Shabbat, hay gentiles que están sometidos guardando el día. A lo mejor no con una convicción, pero están en su casa, pero están guardados. ¿Qué es lo que les hace falta? Quizás, hacer lo que tú y yo estamos haciendo, meditar en la palabra del Señor, recibiendo de su enseñanza, ¿verdad? Quizás eso es lo que hace falta, pero de alguna manera también el Señor está queriendo dejar descansar la tierra. La gratitud de los egipcios de otras naciones por haber sido salvados les llevó a entregarse voluntariamente como siervos al rey.
la analogía en que Dios espera que nosotros le entreguemos toda nuestra vida en gratitud por lo que Yeshua ha hecho por nosotros al salvar nuestras almas de la muerte eterna. Acompáñame a Juan 17, versos 9 y 10. Dice en la oración que hizo el Señor, que hizo Yeshua, antes de ir a la cruz, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Fíjate bien las palabras de Jesucristo, dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Lo comentábamos hace un momento, si eres oveja, no te va a dejar, te va a llevar hacia rastras, pero te va a salvar. ¿Qué significa que aunque sea arrastras? No por otra razón, sino que el Señor de alguna manera, si no es por la buena, si no recibiste a aquel amigo, aquel familiar que quiso compartirte del mensaje de las buenas nuevas, del Evangelio de Jesucristo, pues bueno, quizás te haga falta pasar por adversidad, por pruebas quizás difíciles, hasta que entiendas, como pasó a toda esta gente. Verso 10 dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Así es de que esto que está haciendo José es una simbología, una analogía muy, muy interesante. Verso 20 de Génesis 47. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se grabó el nombre sobre ellos. Se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón. Los sacerdotes pertenecían a Faraón, y ellos comían la ración de Faraón, que ración les daba. Por eso no vendieron su tierra. Aquí, ¿qué está representando? A ver, ¿qué te llama? Verso 22, una vez más lo voy a leer. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración de Faraón que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. ¿Quiénes servían en la casa del Señor? Desde el tabernáculo y después en el templo. Los levitas. Bueno, es que aquí Faraón tenía sacerdotes, pero... Pues sí, o sea, estamos hablando, lo lees y tú lees el aspecto práctico. Pero recuerden que les pedí que leyéramos, que conforme vamos leyendo, tu mente también esté... Como alegoría, también se representan los levitas, que eran sacerdotes del pueblo de Israel, y dijo Dios que ellos, su herencia era Él. Exactamente. Él les iba a dar su porción. Exactamente. Es decir, ¿qué estaba sucediendo en Egipto? La gente estaba llevando todos sus bienes, animales, etcétera, etcétera, y esto representa en un momento dado que el Señor estaba recibiendo o estuvo recibiendo del pueblo alimentos y todo tipo de subsistencia. De ahí tomaban los sacerdotes y los levitas para su sustento, para subsistir. Ellos no trabajaban, tenían prohibido tener un trabajo secular, y tenían prohibido andar teniendo terrenos y casas y andar haciendo negocios. No, tenían prohibidísimo, porque el Señor era su sustento a través de lo que el pueblo traía. Sí. Lo mismo que está sucediendo aquí. O sea, a veces quizás es un poco difícil, pero esa es la mejor forma de estudiar la Biblia. Que tu mente siempre la tengas, tus ojos en la lectura, pero tu mente y en tu espíritu, tratando de conectar los acontecimientos que son en ocasiones simbólicos, como una alegoría, o incluso proféticos. Voy a leer una vez más
dice, solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón. Y ellos comían la ración de Faraón. ¿Qué ración les daba? Verso 23 dice, y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra, de los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Aquí José está estableciendo un impuesto en favor de aquel que estaba constituyéndose como gobernador o como presidente de las naciones, en fin. También para que no faltara el alimento. Y también para que ellos mismos en un momento dado tuvieran alimento. Verso 25, y ellos respondieron, la vía nos has dado. Fíjate, ellos se entregaron. Es lo mismo que sucede contigo. Tú te entregas, dejas muchas cosas que pudiste haber tenido en tu vida, tu ascenso profesional y tus títulos y tantos logros que pudiste haber tenido, los dejaste, renunciaste a ellos para tener vida en Él. Y que ha llegado el momento en que tú mismo has dicho esto, la vida nos has dado. Hallemos gracia en los ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Fíjate qué interesante. Verso 26. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José, su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Aquí ustedes recordarán que ya vimos esta práctica, esta costumbre, lo que representaba. Fue lo mismo que hizo Abraham con su siervo Eliezer cuando lo envió a buscar esposa para su hijo. Le hizo prometer que no se casaría a su hijo con una mujer de esa tierra, sino que iría a buscar mujer para su hijo en la tierra de Mesopotamia. Así es de que la costumbre de meter la mano debajo del muslo, lo comentamos en aquella ocasión, tiene que ver con que el momento en que Abraham se sentó, que en este caso lo iba a hacer Jacob, obviamente metía la mano de esta manera, así, en la silla o el asiento, y sobre la mano se sentaba como un aspecto simbólico, porque la mano, el dorso de la mano tocaría el miembro viril del hombre, en este caso de Jacob, como un simbolismo muy importante. ¿Por qué tan importante? Porque recuerden que desde Abraham Dios le entregó el mandamiento de la circuncisión como pacto de sus generaciones. Entonces este acto simbólico representaba que este juramento que iba a hacer José para lo que le iba a pedir Jacob, iba a ser entre ellos un pacto por la circuncisión, un pacto por el pacto hecho con el Dios de Israel. Entonces dice, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo.
y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre su cabecera de la cama. El hecho de que todas las personas estaban siendo convertidas en siervos de Faraón, entonces representa la simbología de que Yeshua, lo que está haciendo Yeshua con los hombres, con toda la gente de hoy en día, en todo el mundo. Quienes, habiendo entendido que las riquezas materiales y el afán por ellas no provee la vida que prometió Yeshua, una vida eterna al lado del Rey del Universo, Yeshua. 1 Corintios 15, 26 al 28 dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios, ¿qué, perdón? 15, 26, 28. Una vez más, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a él todas las cosas. Está hablando de el Padre y de Yeshua. La obra de sujetar a todos para el Señor. Verso 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Que el Señor tenga misericordia y que nos permita entender la profundidad de lo que representa tomar la decisión de reconciliarnos con Él fidedignamente, no de dientes para afuera, sino en hechos tangibles. Y hoy, lo que está sucediendo hoy en todo el mundo es una prueba más, a fin de que el Señor vea lo que tenemos en nuestro corazón. Oramos para concluir, por favor. Bendito eres tú, Padre eterno. Gracias por este estudio que nos has revelado, Señor. Ay, cuánto sustento, Señor, cuánto amor nos has tenido, Padre. Queremos que nos redimas, que nos compres, Padre eterno. No queremos más estar atados a las cosas del mundo, Señor, sino solamente al pan de vida que eres tú, Yeshua. Gracias por enseñarnos en este Shabbat de tu redención, de esa semilla tan hermosa que fue depositada y nos ha sido entregada, Padre eterno, tu muerte, tu resurrección para nuestra vida, para obtener nuestra vida, Señor. Te debemos nuestra vida, te debemos nuestra salvación. Señor, somos tuyos, Padre eterno. Te pido que todo este entendimiento, Señor, no se nos olvide, porque tenemos que confiar en ti. Sí. Y tener plena confianza en que todo está bajo tu control, que todo está bajo tu poder. Tu poderío, Señor, es grande, y que tú vas a guardar a tu pueblo Israel, así como lo guardaste en ese tiempo, Señor. Síguenos mostrando, Señor, tus grandezas, tu poderío, Padre, a través de tu bendita palabra. Te bendecimos, Padre eterno, y te pido por todo aquel pueblo, Señor, que se encuentra disperso y que aún no entiende, Padre, que en este tiempo, Señor, se ha derramado tu espíritu para que despierten, Señor, y vuelvan a ti. Gracias te damos, papito, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.